Muy buenas noches, queridos youtubers. Vamos a continuar con este segundo video con relación a la Ley del Servicio Exterior Mexicano. A ese respecto vamos a continuar con la parte que corresponde del estudio del propio artículo primero respecto de esta ley. Así vamos a analizar el tercer párrafo, de donde se desprende que las dependencias de la Administración Pública Federal y las entidades de la Administración Pública Federal no se vayan a confundir. Ya habíamos hablado a ese respecto, que son las entidades de la Administración Pública Federal, sin confundirlas desde luego con las entidades federativas. En este caso, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, lo que van ustedes advertir es que van a mantener la coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores para el ejercicio de cualquiera de las acciones en el exterior. Entonces, en ese sentido, pues no deben de tener ustedes confusión para los efectos de que podamos seguir avanzando. Desde luego que con relación al estudio del artículo primero bis, no deben olvidarse de algunos de los siguientes conceptos, como es el hecho de poder entender qué es la dirección general. Cuando en la legislación se refieren a la dirección general, se están refiriendo curiosamente y se confunden ahí los mismos con relación a una unidad administrativa de la Secretaría que tenga a su cargo, y empiezan a describir los asuntos concernientes al personal del servicio exterior. Por lo tanto, pues esta dirección general es verdaderamente muy grande, muy amplia, pero pues bueno, administrativamente habrá que entender si es dirección general o es unidad. Pues hoy en día en la administración pública se cuentan con unidades que de alguna manera son muy similares, o en algunas ocasiones son casi más grandes que las direcciones generales. Sin embargo, bueno, a ese respecto, cuando nos referimos a esta situación, habrá que hacer la precisión a ese respecto. Desde luego va a tener esta dirección general a su cargo los asuntos, como ya lo dijimos, concernientes al personal del servicio exterior, ya que hay que entender qué es el personal y qué son los funcionarios del servicio exterior. Naturalmente van a entender en este caso con relación a los asuntos concernientes y se va a requerir de hacer la precisión si el personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores es el mismo personal del servicio exterior. Entonces hay que tener cuidado. Naturalmente, con relación al Instituto Matías Romero, pues todos ustedes saben, ¿verdad?, que es un órgano desconcentrado de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, y desde luego el Matías Romero va a tener por objeto, no dice que tenga por fin, sino por objetivo, y en este caso, bueno, pues habrá que precisar, legisladores, el preparar recursos humanos. Así le llaman a los seres humanos, así le llaman al personal del servicio exterior, así le llaman en este caso, a los trabajadores del servicio exterior, recurso humano de alto nivel analítico y preparar recursos humanos también de alto nivel técnico. Entonces tenemos que tanto va a haber técnicos como va a haber analíticos. Entonces ahí se hace una diferencia prácticamente que seguramente tendrá que ver con las características, con el tipo de examen, con el tipo de preparación, desde luego, pero ambos van a tener un alto nivel, tanto el analítico como el técnico. ¿En qué? Pues en temas y materias que sean de utilidad naturalmente para la política exterior de México. Y desde luego el titular del Matías Romero en este caso siempre va a ser un embajador de carrera del servicio exterior. Con relación a otra de las fracciones ahí establecidas, deben de entender ustedes algo respecto de lo que son la representación de la nación para el servicio exterior, y la representación de la nación se va a hacer por conducto de las embajadas, las misiones permanentes y las oficinas consulares. En el caso de señalar otro de los conceptos u otra de las declaraciones con relación a quiénes son representaciones diplomáticas, desde luego no se vayan a confundir con quiénes son los representantes de la nación. Si ya dijimos que los representantes de la nación son las embajadas, las misiones permanentes y las oficinas consulares, cuando hablemos de representaciones diplomáticas, la legislación se refiere a embajadas, a las misiones
permanentes, nada más. Y entonces ya no se refiere a las oficinas consulares, ¿verdad? Y entonces esa podría ser la gran diferencia entre una representación de la nación en el exterior y las representaciones diplomáticas. ¿Qué acaso será que en el caso concreto de las oficinas consulares no son o no logran tener las características de representación diplomática? En el caso de la embajada, pues ustedes van a entender por embajada que es la representación permanente del Estado mexicano. O sea, cada una de las embajadas es un representante permanente del Estado mexicano ante el gobierno de otro país y sus principales funciones son de carácter político. Entonces, si ustedes les preguntan cuáles son las principales funciones de una embajada, pues van a tener carácter meramente político. Y una embajada, ¿qué es? Pues es una representación permanente. Y en el caso de las representaciones diplomáticas, la que es permanente es la misión, pero también la embajada, ¿verdad? Y en ese sentido podría crear confusión, así que la recomendación sería hacer las aclaraciones correspondientes, porque también el representante de la nación se hace a través, o la representación a través de las misiones permanentes, como las representaciones diplomáticas se hacen a través de misiones permanentes, y la propia embajada es una representación permanente, sin poderla confundir, que sea en cualquiera de los casos de la representación o de la representación diplomática una misión. Desde luego, a ese respecto van a tener ustedes como una misión permanente, y la propia legislación nos señala que es la representación del Estado mexicano ante organismos internacionales. Entonces no podemos confundir, ¿verdad?, la embajada con la misión permanente, porque en el caso de la embajada es la representación permanente del Estado mexicano ante un gobierno de otro país, y en el caso de la misión permanente es la representación del Estado mexicano ante organismos internacionales. En el caso de una misión diplomática, pues van a ser las embajadas. Entonces ya hay una confusión, ¿verdad?, entre ¿qué es la misión diplomática? Pues ya habíamos dicho que la embajada era la representación permanente. Pero una misión diplomática, pues también son las embajadas, ¿verdad? Entonces, lo mismo podría ser una representación permanente del Estado mexicano ante el gobierno de otro país, o hablar de una misión diplomática cuando nos referimos a una embajada. En este caso, en realidad, no existe la necesidad de complicar entre tantos conceptos y tantas ideas en la legislación, por lo que recomiendo a los legisladores se haga el cambio correspondiente, se unifique, para que de alguna manera no se confundan a ese respecto. Desde luego, pues algunos diplomáticos dirán, yo no estoy confundido, pero si ustedes los cuestionan o tienen la oportunidad de cuestionarlos con relación a todas estas declaraciones, conceptos respecto de cada uno de los que existe en la legislación, verán que sí están confundidos. En el caso de un jefe de misión, estamos hablando del titular de la representación diplomática. Y si dijimos que la representación diplomática, ¿quién la tiene, verdad? Pues no te confundas, en el caso de la representación diplomática son las embajadas y las misiones permanentes. Y entonces un jefe de misión pues es el titular de la representación diplomática. Entonces el jefe de misión es el embajador o el titular de la misión permanente. Por eso les digo que tengan mucho cuidado. Desde luego, en el caso de una representación consular, ¿quiénes lo van a hacer? Pues se va a hacer a través de las oficinas consulares en este sentido. Y en el caso de una oficina consular, se dice que una oficina consular es la representación del Estado mexicano ante el gobierno de otro país. Entonces, no habrá confusión entre una embajada y una oficina consular. No, porque tenemos, ¿verdad?, en términos de la ley, la rama consular y diplomática, y son diferentes de acuerdo a su actuar. Pero entonces, tanto la embajada como la oficina consular, pues son representaciones del Estado mexicano ante el gobierno de otro país. Pero ¿cuál es la característica de la oficina consular? Que en esta también se va a hacer de carácter permanente, pero sobre las siguientes funciones. Entonces, fíjense la cantidad de funciones. Dijimos que la embajada era de carácter político, y en el caso de la oficina consular, sus funciones van a ser proteger a los mexicanos que se localicen en su circunscripción, fomentar las relaciones comerciales, fomentar las relaciones económicas, fomentar las relaciones culturales y fomentar las relaciones científicas. Todo lo anterior va a ser entre ambos países, y es decir, va a haber reciprocidad en esos temas,
y van a expedir la documentación a mexicanos y también pueden expedir la documentación a extranjeros en términos de esta misma ley y su reglamento. Y entonces aquí vamos a atender a que una oficina consular, según su importancia, según su ámbito de circunscripción, se pueden clasificar en una sección consular, en consulado general, en consulado, en agencia consular y en consulado honorario. Sobre este van a tener mucho cuidado. En el caso de la circunscripción consular, van a atender al elemento del territorio atribuido y naturalmente a si es una oficina consular para el ejercicio de funciones consulares. En el caso de la sección consular, estamos hablando de la oficina de una embajada que realiza funciones consulares. Entonces, fíjense lo importante, siempre que hablen ustedes de una sección consular, se trata de una oficina de una embajada que realiza funciones consulares, pero solamente está facultada para realizar esas funciones consulares y no necesariamente es una sección consular, o si es una sección consular, sí es una sección consular, pero es una oficina dentro de la embajada, ¿verdad? Con funciones de consulado, pero en realidad pues no es propiamente un consulado general. A este respecto, naturalmente va a realizar funciones consulares y su circunscripción es todo el país acreditante. Entonces, una sección consular es mucho más amplia, ¿verdad?, en cuanto a circunscripción que un consulado. Desde luego, el consulado general es la oficina a cargo de un funcionario consular. Dice funcionario, por eso hablábamos de quiénes serán los trabajadores y quiénes los funcionarios, y generalmente está a cargo de quien tiene el rango de cónsul general. Por eso es un consulado general para cada cónsul general y depende de él, ¿de quién? Pues del cónsul general. ¿Quiénes van a depender del cónsul general? Pues van a depender de los consulados y las agencias consulares que se localicen en su circunscripción. Entonces ya nos queda claro que era una agencia consular o no lo hemos dicho. A ese respecto, todos los que se localicen dentro de su circunscripción. Y un consulado, podemos decir un consulado simple, podríamos llamarlo así, es la oficina a cargo de un funcionario consular, es decir, de un cónsul, no necesariamente de un funcionario con facultades de cónsul, ¿verdad?, del que dependen algunas agencias consulares. Entonces, una agencia consular puede pertenecer a un consulado y a su vez varios consulados pueden pertenecer a o estar bajo el cargo de un cónsul general. Desde luego, la agencia consular es la oficina a cargo de un funcionario consular, por eso les decía que cuando señalamos sobre el consulado no necesariamente es el cónsul, ¿verdad? Pues la agencia consular también es una oficina a cargo de un funcionario consular y necesariamente es cónsul. Habrá que tener cuidado a ese respecto y aquí habrá que desentrañar que la agencia es de jerarquía menor a la de los consulados. Entonces, ¿cómo va a haber un cónsul en una agencia consular donde el titular sea cónsul, si de alguna manera sería estar degradando un cónsul que estuviese atendiendo una agencia sin que de alguna manera tenga un rango menor? Desde luego lo anterior, ya que la circunscripción en estos casos es muy limitada. Y vamos con algo muy importante: el consulado honorario es una oficina a cargo de un cónsul honorario. ¿Qué significa esto? Que esta oficina puede estar a cargo de un nacional o de un extranjero. ¿Qué barbaridad estás diciendo? Bueno, no lo digo yo en ese sentido. Y desde luego van a tener cuidado porque en esta se van a realizar sin remuneración, por eso es honorario, funciones consulares, solamente que están limitadas. Es decir, es aún más limitada que una agencia consular, el consulado honorario. Pero lo grave, ¿verdad?, lo curioso es que esté a cargo de un extranjero. Y en ese sentido, naturalmente, pues las funciones, debería decir la ley, son aún más limitadas, ¿verdad?, que la de la agencia consular. Y así nos vamos con el jefe de la oficina consular, que es la persona encargada de desempeñar tal función de jefe de la oficina consular. Y entonces habrá que preguntarse, ¿verdad?, ¿así se le va a denominar, jefe de la oficina consular o cónsul? Y el funcionario consular es cualquier persona. ¿Cómo? Un funcionario consular. Entonces, ¿por qué es funcionario? Pues porque funciona dentro de la actividad del servicio exterior y cualquier persona
incluido el mismo jefe de la oficina consular, así se le va a llamar funcionario consular, y es el encargado con ese carácter del ejercicio de las funciones. Entonces, a ese respecto, pues nos queda más que señalar la parte que tiene que ver con la comisión personal, que es una comisión de personal del Servicio Exterior Mexicano, y entonces podríamos decir solamente toda la comisión del personal del Servicio Exterior Mexicano, podríamos señalar lo que es la comisión de personal, y en ese sentido es un órgano colegiado que es el encargado de conocer cualquiera de los asuntos relativos al servicio exterior. Por el momento les doy las gracias, me pongo a sus órdenes, saben que soy PG Lawyers, que estoy para servirles y que les pido que pasen una muy buena noche. Hasta la vista.